Muy bien, mis hermanos y hermanas, en Cristo Jesús vamos a hablar el tema sobre la función de los sacerdotes. Eh, Vamos a explicarlo con capítulo y versículo para que ustedes se den cuenta en una diferencia con un pastor evangélico, con un sacerdote católico, o sea, un sacerdote del Dios Santísimo. Hay una diferencia miren, el sacerdote católico puede hacer lo que hace el pastor evangélico y el pastor evangélico no puede hacer lo que hace el sacerdocio católico. ¿Por qué? Porque lo va a explicar la palabra de Dios. Vamos a ir a Hebreos capítulo 9, versículo 6. Hebreos capítulo 9, versículo 6 nos va a venir a explicar que nos va a venir a explicar sobre qué es la función del sacerdote, la función de un sacerdote. Vamos a explicarlo, Hebreos capítulo 9, versículo 6. Acá está. Dice, estando todo dispuesto de esta manera, los sacerdotes, en plural, los sacerdotes entran en todo tiempo en el primer recinto para cumplir su ministerio. ¿Qué quiere decir? Que el templo tenía dos lugares, digamos, dos partes, ¿no? En el primer recinto entraban los sacerdotes para cumplir con su ministerio que hacen el culto, ¿no? Pero en el segundo tan solo entra el sumo sacerdote una sola vez al año y nunca sin la sangre que va a ofrecer por sus extravíos y por los del pueblo. Ahí está. Entonces, en la primera parte del recinto entran los sacerdotes, pero en la segunda parte entra solamente un solo sumo sacerdote, que es Cristo, entra por una vez al año, ¿ya? Una vez al año. Y podemos verlo, Hebreos capítulo 10, versículo 1 también nos viene a mencionar sobre esas cosas. ¿Qué dice? La religión de la ley contiene una sombra de los bienes por venir, pero no la verdadera figura de las cosas. Por eso no puede llevar a la perfección mediante los sacrificios a los que vuelven a ofrecerlo año tras año. De otro modo, quedarían puros de una vez gracias a su culto, ya no se sentirían culpables de ningún pecado y dejarían de ofrecer sus sacrificios. Pero no, cada año estos sacrificios recuerdan sus pecados. Entonces, estos sacrificios recuerdan nuestros pecados. Es que la sangre de los toros y de los chivos no tiene valor para quitar los pecados. Por eso, al entrar Cristo en el mundo, dice, tú no quisiste ni ofrendas, sino que formaste que digamos, no te agradaron, formaste un cuerpo, no te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Ahí está. Y si nos pasamos al 8, dice, comienza por venir. Vamos a leerlo todo. Dice, desde el 6, no te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, aquí estoy yo, oh Dios, como un capítulo del libro está escrito de mí para hacer tu voluntad. Aquí viene el 8, comienza por decir, no quisiste sacrificios ni ofrendas, ni agradaron holocaustos o sacrificios por el pecado. Sin embargo, esto es lo que pedía la ley. Entonces seguí, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Con esto anula el primer orden. Acá está. Con esto, dice la palabra de Dios, con
esto anula, y la palabra anula, es decir, borra el primer orden de las cosas para establecer el segundo. Borra lo antiguo y establece lo segundo. ¿Qué es lo segundo? El sacrificio que Cristo hizo. Lucas capítulo 22, versículo 19 en adelante. Cuando Él dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, hagan esto en memoria mía. Ese sacrificio es lo nuevo por los pecados. Y eso lo puede hacer un sacerdote. Lo dice en Hebreos capítulo 9, versículo 1, que en la primera parte vienen los sacerdotes a cumplir con su ministerio. Entonces, pero los hermanos separados te van a decir, pero todos somos sacerdotes. Sí, somos sacerdotes. ¿Quién dice que no? Sí, somos sacerdotes. Sí. ¿Por qué nosotros nos llamamos sacerdotes? ¿Por qué? Porque desde que tú te bautizas eres un sacerdote real, profeta y rey real. Ahora, hay dos tipos de sacerdote: sacerdote real y sacerdote consagrado. Un sacerdote real puede ofrecer un sacrificio vivo, un sacrificio, pero el sacerdote consagrado puede consagrar el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 en adelante, nos viene a explicar que todos somos sacerdotes, sí, ¿por qué no? Dice la palabra de Dios, Primera de Pedro 2, 9, pero ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas. Ahí está. Un reino de sacerdotes para proclamar sus maravillas. Una nación completa, una nación entera. Entonces podemos ver que sí somos sacerdotes, sí. Claro que sí. Podemos verlo, Éxodo capítulo 18, versículo 4. Éxodo capítulo 19, versículo 4. También nos viene a decir, Éxodo 19, 4, que somos sacerdotes, una nación completa de sacerdotes, pero no sacerdotes que digamos consagrados para que ofrezcan esos sacrificios por el pecado. Dice, el 4 dice la palabra de Dios en Éxodo 19, 4, dice, ustedes han visto lo que hacía a los egipcios y cómo ustedes los llevé en alas de águila para atraerlos hacia mí. Ahora, si ustedes me escuchan atentamente y respetan mi alianza, los tendré por mi propiedad personal entre todos los pueblos, siendo que toda la tierra es mía. Serán para mí un reino de sacerdotes y una nación que me es consagrada. Esto dirás a los israelitas. Ahí está. Estamos comprobando que todos sí somos sacerdotes reales, o sea, sacerdotes. ¿Qué quiere decir esto? Sacerdotes, como decir, a imagen de Jesucristo, a imagen y semejanza de Dios. Pero hay otros sacerdotes que ofrecen ese sacrificio, que lo que hizo Jesucristo, donde dijo, hagan esto en memoria mía. Levítico capítulo 16, versículo 32, nos viene a decir que esos son otro tipo de sacerdocios, que son humanos, sí, son humanos, pero son ungidos, consagrados,
consagrados para ser un sacerdote en lugar de su padre. O sea, el sacerdote ungido y consagrado representa a Jesucristo, o sea, da los sacrificios hacia Dios. Mira lo que dice la palabra en Levítico 16:32. Dice: el sacerdote al que hayan ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, hará la expiación, se vestirá con las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará el rito de la expiación por el santuario sagrado, por la tienda de las citas y el altar. Ahí vemos que es otro tipo de sacerdote, ungidos para la expiación en representación de su Padre. Podemos verlo en Levítico capítulo 7, versículo 11. También nos viene a hablar sobre esos sacerdotes ungidos. Ungidos. Mire lo que dice la palabra de Dios. Levítico 7:11. Dice: esta es la ley del sacrificio de comunión porque que se ofrece a Yahvé. Si se ofrece en acción de gracias, lo acompañan panes sin levadura amasados con aceite, tortas sin levadura untadas con aceite y flor de harina amasada y embadida en aceite. Esta ofrenda se añadirá a los buñuelos de mesa fermentada y a los que se ofrecen como sacrificio de comunión para dar gracias. Entonces, en Levítico capítulo 16, versículo 32, vemos que los sacerdotes son ungidos, y acá en Levítico capítulo 7, versículo 11, esos sacerdotes ungidos presentan esos sacrificios acompañan con tortas sin levadura, o sea, sin levadura, así como el pan elevado, no, plano, o sea, sin elevar. Entonces, ellos ofrecen los sacrificios, ellos ofrecen, pero otra cosa es sacerdote real, con sacerdote ungido y consagrado para que represente a Dios. Ahora vamos a ver, también lo podemos ver en Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante, donde nos viene también a comentar sobre el sacerdocio. Miren lo que dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice: todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y lo representa en las cosas de Dios. Lo representa en las cosas de Dios. Síganle, escuchen. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. No dice un solo sacrificio al año, ofrece todos los días, porque todos los días pecamos. Entonces el sacerdote ungido y consagrado ofrece sacrificios por el pecado, pero un sacerdote real es desde que tú ya eres bautizado, formas parte de la iglesia y se llama sacerdote real. ¿Por qué? Porque eres a semejanza de Dios, a imagen, porque dijo Dios en Génesis 1:26, hagamos al hombre a semejanza, a imagen y a semejanza de nosotros, o sea, a semejanza de Dios. Entonces, y creó hombre y a mujer. Entonces, mis hermanos, pongamos mucha atención a los videos, pues espero que les guste y todo esto haya sido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.